esté lleno de visitas. Amén, que Dios le bendiga, está en la casa del Señor. Así también bendecido a mi hermana Juanita, Marjorie, sí, mi hermana Viviana, mi hermana, que Dios les bendiga grandemente. Mi suegra que anda allí, el Lautaro, si usted la ve con gafas, no es porque le gusten las gafas, ya está operada la vista, ya tiene que cuidar su vista de la luz, ya, así es que Dios la bendiga también, amén. Ella nos acompaña del día de ayer. Ayer Dios nos sorprendió también con una sorpresa. Allí los hermanos tenían algo preparado por el día de mi cumpleaños. Yo dije, 4 días de cumpleaños, ¿será? Que Dios les bendiga a todos, amén. Dios bendiga sus vidas. A mi hermano que está allí también en la fila allí, a usted que Dios lo bendiga junto a su pequeño, ¿no? Sí, sí, que Dios les bendiga grandemente, amén. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Mire, cuando hablamos de David, hablamos de un hombre que buscó no solo la presencia de Dios, sino que buscó también hacer la voluntad de Dios. Amén. Fue una persona que buscó hacer la voluntad de Dios y se equivocó como usted y yo nos equivocamos muchas veces en la vida, o muchas veces también tratando de hacer lo que Dios requiere, porque nos equivocamos cada día. Amén, usted tiene que partir de eso, o sea, todos nos equivocamos. Sí, porque si usted y yo no reconocemos que nos equivocamos, pueden pasar 2 cosas. Nos ponemos más orgullosos, soberbios, o bien nos equivocamos, nos damos cuenta y no nos podemos parar. Amén, y eso no tiene que ocurrir en nosotros, sino que nosotros, la Biblia nos enseña claramente que tenemos abogado para con el Padre, y ese es Jesucristo, Señor nuestro. Amén, por eso lo que sí tenemos que hacer es volver rápidamente a Cristo. Amén, al camino que Él nos trazó, porque sabemos que tenemos a alguien que aboga por nosotros. Eso no quiere decir que nos acostumbremos a caer en el mismo error, no. Pero tenemos que volver a Cristo ya para poder levantarnos, para tener la fuerza suficiente para estar de pies. Amén. Víctor, que Dios te bendiga. Me alegría verte, hacía tiempo que no te veía. Mire, cada vez que leemos la historia de cuando David estaba en la cueva de Adulam, ¿usted conoce esa historia? David salió arrancando, ¿cierto?, de Saúl porque lo quería matar. Ya salió arrancando de él, dice que se fue a Moab, al rey de Moab primero, y después el rey de Moab le dijo, no, mejor vete a otro lugar porque Saúl acá te va a buscar. Y él huyendo, arrancando, él llega a un lugar llamado la cueva de Adulam. Ya, en esa cueva había gente con 3 características, de las cuales les quiero hablar hoy día. Ya, características que muchas veces usted y yo también tenemos aún sirviendo al Señor, o muchas veces estando en la iglesia, o muchas veces estando lejos de ella. Ya, David llegó allí a la cueva de Adulam, y cada vez que uno lee esto, uno se da cuenta que Dios, escuche, cuando yo leo lo que sucedió en esa cueva, la gente que había allí, lo primero que uno ve es que Dios no está buscando gente de renombre, no está buscando gente especial, ya, ni tampoco gente que a lo mejor tenga muchos títulos, ni nada especial, sino que lo que Dios está buscando, al leer yo esa historia, veo que Dios está buscando gente dispuesta a salir de una situación, de una condición, de una circunstancia. ¿Sí? Porque no le ha pasado a usted que de repente hay gente que está pasando una situación y por más que le hablen, le den la salida, no sale. Y es porque de alguna forma se ancla ahí. ¿Sí? Sus emociones, sus sentimientos, no sé, la voluntad, lo que pueda estar ocurriendo, la situación, el problema muchas veces lo ancla, y ni por más que usted quiera salir de ahí o quiera sacar a esa persona ahí, esa persona no es que no pueda salir, sino que no quiere. Amén, no quiere. Le digo por qué, porque Dios tiene el poder suficiente para poder sacarlo. Por eso le digo que no quiere, porque Dios tiene poder para sacarlo. ¿Me entiende? Dios tiene poder para cambiar su situación, dice, para cambiar el lamento en baile. Amén. Y muchas veces hay gente que se ancla ahí, ya sea porque, no sé, de alguna manera fue tan fuerte lo que vivió, lo que pasó, lo que sufre, o ve tan imposible poder salir de ahí, que se anclan muchas veces a esas situaciones o circunstancias que están pasando. Y yo le decía que Dios está buscando gente, no está buscando gente especial, sino gente dispuesta. ¿Ya? Y la pregunta que le hago el día de hoy es, ¿hay alguien dispuesto en este lugar para que Dios haga algo nuevo en usted? Yo, terminando el mensaje, voy a orar por algo especial. ¿Ya? Porque algo que estamos haciendo toda la iglesia hoy día domingo del Ministerio Cristo de Única Esperanza, partiendo desde nuestro pastor, es orar por las deudas que usted tiene. Porque estamos creyendo que terminamos este año, diciembre, ya que terminamos este año, escúcheme bien, bajo una palabra. ¿Sí? Y nosotros no solo debemos confiar, esperar, sino que debemos actuar también.
Amén, porque Dios hace una parte y usted y yo hacemos la nuestra. ¿Sí? Dios hace una parte, Él tiene el poder para hacer algo que, escuche, que usted y yo no hemos podido en todo el año. Pero hay algo que nosotros también tenemos que hacer para que eso que Dios pueda hacer se suelte, se desate sobre nuestras vidas. La Biblia dice que conforme a nuestra fe será hecho. Amén. Y de la palabra que le quiero hablar hoy día es justamente de gente que estaba con muchas situaciones y que necesitaba salir de ellas porque esas situaciones de alguna manera lo tenían en una cueva, los tenían escondidos, los tenían en un lugar en donde ellos no podían salir. Adulam significa lugar estrecho. Estaban en una situación incómoda, estrecha, estaban en una situación difícil, en donde muchas veces nos encontramos nosotros también, ya sea porque estamos con aflicción de espíritu, ya sea porque estamos angustiados, o ya sea porque estamos endeudados. En ese lugar habían 3 tipos de personas: angustiados, con aflicción de espíritu y con deudas. ¿Y sabe usted que la deuda trae angustia y aflicción de espíritu? Aunque usted no lo quiera, la deuda muchas veces trae eso. Por eso le decía, ¿hay alguien dispuesto a creer en lo que Dios puede hacer hoy día, aquí en este lugar, en su vida? Yo estoy dispuesto a creer en que Dios puede hacer algo especial el día de hoy. Amén. ¿Por qué estoy dispuesto a creer? Porque sé que Dios tiene el poder para hacerlo. A lo mejor yo lo he intentado en el año. A lo mejor usted lo ha buscado, no lo ha podido conseguir, pero Dios en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar las circunstancias. Y se lo pregunto ¿por qué? Porque la gente tiene la idea de que Dios está buscando gente especial y no es así. Le digo ¿por qué? Porque lo que Dios está buscando, ya le dije, es gente dispuesta. Porque Dios siempre contará no solo con el que sabe. Porque muchas veces nos decimos, no, si voy a buscar, yo sé cómo arreglármelas, pero muchas veces no llegamos al resultado. ¿Sí? Y Dios por eso no busca a gente que solo sepa, ¿ya? Sino también gente que crea y esté dispuesta a hacer algo para que eso suceda. Esté dispuesta a hacer algo para que eso suceda. Usted sabe que cada milagro que ocurrió en la Biblia, sea en el Nuevo Testamento o no, alguien hizo algo para que eso ocurriera. Bartimeo gritó, dijo, hijo de David. ¿Sí? La mujer cananea dice que siguió, la desechaban, los discípulos despídela, le decían a Jesús, pero ella hizo algo para que su hija se sanara. La mujer del flujo no solo escuchó de Jesús, sino que fue y tocó el manto, hizo algo para que algo ocurriera. ¿Sí? Claro, todos hicieron algo para que algo ocurriera. El centurión, el general del rey, Cornelio, todos vamos a darnos cuenta que ellos hicieron algo para que algo pasara. Y si nosotros queremos que algo ocurra en lo que estamos enfrentando, viviendo el día de hoy, necesitamos también hacer algo. Ale, te pido, tráeme agüita porfa, hija. Necesitamos también hacer algo, ¿ya? Necesitamos hacer algo. ¿Por qué? Porque este mensaje no es excluyente. No es excluyente, sino al contrario, es incluyente. Porque Dios no busca personas perfectas. No busca personas que no hayan fallado, no se hayan equivocado o no pequen, porque día a día fallamos, nos equivocamos. Dios está buscando gente dispuesta. Dígale al lado, ¿estás dispuesto? Al que está a su lado, ¿estás dispuesto? Claro, porque si usted está dispuesto, es a quien Dios está buscando, pues. Hombres y mujeres dispuestos, de buena voluntad, dice la Biblia. Por eso le decía que Dios está buscando no gente, Dios de alguna manera, este mensaje no es excluyente, sino incluyente. Porque Dios es el que está haciendo una invitación el día de hoy a usted y a mí, a que tengamos, escúcheme bien, aunque no tengamos la condición o la tengamos, Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros, aunque usted esté lleno de situaciones. Dios quiere hacer algo en usted, quiere hacer algo en mí, aunque nos hayamos equivocado. Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de oportunidades. Es un Dios que busca cada día hacer cambios, provocar cambios en nuestras vidas. Pastor, es que siento que no lo merezco. Es que el evangelio, el creer en Cristo no es por sentimiento, es por fe. Usted tiene que creer
que Dios siempre está dispuesto a hacer algo para cambiar la situación que usted tiene. Él siempre está dispuesto a cambiar, dice la Biblia, nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Pero para eso Dios necesita justamente solo gente dispuesta, ¿ya? Porque ya le dije que Dios no busca, o lo que busca Dios es gente dispuesta. Dios cuenta no solo con gente que sepa, sino con gente que crea y esté dispuesta, porque a Dios no le importa si eres blanco, si eres moreno, si eres gordito, si eres flaquito, si eres rico, si eres pobre. Dios, escuche bien, porque Dios incluye a todo el que está dispuesto. Porque todos necesitan de Dios. ¿Me entiende? Todos necesitan de Dios. Por eso Dios busca gente dispuesta. Si usted está dispuesto, Dios va a hacer algo en usted. Fíjese que Dios hizo cuántos milagros en gente que no eran ni siquiera del pueblo de Dios, pero que creían. El creer es estar dispuesto a decir: Señor, sí, yo estoy dispuesto a que hagas algo en mí. Sí, y cuando usted está dispuesto a que alguien haga algo por usted, es porque usted cree que esa persona puede hacer algo en su vida. Por eso le decía yo, hay alguien que esté dispuesto y quiera servir a Dios. Porque si usted quiere servir a Dios, entonces usted le está diciendo a Dios: yo estoy dispuesto a que tú hagas algo en mí. Nosotros muchas veces buscamos servir a Dios creyendo que nosotros podemos reunir todas las condiciones para poder hacerlo. Por eso hay mucha gente que dice: pastor, no, yo cuando esté bien voy a ir a la iglesia. No, cuando yo esté bien voy a servir al Señor. No lo van a estar. No lo van a estar. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que puede cambiar la condición de una persona. Es solo Dios el que puede hacer algo en medio de una persona, en la vida de una persona, en la familia de alguien. Es solo Dios. Y para esto, mire, quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 22. Vamos a leer el verso 1 y verso 2 y después vamos a leer más adelante. Con mi torta ayer y el azúcar anda media mala. ¿Por qué será? Mire lo que dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Ya le dije, David venía huyendo de Saúl. ¿Ya? Y dice, yéndose luego David de allí, de Moab, fue a Moab. Y al salir de allí, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2. Escuche la gente que había en ese lugar, con la gente que se topó David. Dice, y se juntaron con él, con David, y se juntaron con él, dice, todos los afligidos. Imagínense si fueran a donde usted, pura gente así con estas situaciones. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínense la gente que se juntó con David. Dice, y fue hecho jefe de ellos. No se hizo jefe, sino que fue hecho jefe de ellos. O sea, esta gente que estaba afligida, endeudada y en amargura de espíritu, escucha bien, pudo ver algo en David, algo que había en la vida de David. David venía arrancando, estaba casi en una situación similar a la que estaban ellos, venía arrancando de situaciones de Saúl, de que lo querían matar, lo buscaban. Dice, y esta gente que estaba en esa cueva, con esas condiciones, dice que hicieron jefe a David. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínense que se acerquen como 400 con problemas así a su vida. Ahora, hablar de David es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque David fue un hombre que aprendió a disfrutar y caminar en la presencia y la voluntad de Dios. Primeramente, David aprendió a ser obediente a Dios. David aprendió a no moverse basado por un sentir, sino por una convicción en la voluntad de Dios. Algo tan importante para el creyente, especialmente en estos tiempos. ¿Ya? Especialmente en estos tiempos. Porque una de las cosas que nos llevará al buen resultado en lo que hagamos o emprendamos en nuestra vida, no es cuán ágil o buenos seamos en lo que hacemos, como tampoco cuán rápido usted y yo queramos correr, sino que lo que nos llevará a esos resultados será
cuando escuchemos a Dios y obedezcamos, escúcheme bien, y reconozcamos lo de Dios para nuestra vida. Diga conmigo, reconocer. La importancia de reconocer lo de Dios, escúcheme bien, para nosotros. Porque usted y yo no podemos recibir nada de Dios que usted y yo primeramente no reconozcamos que viene de Él. ¿Sabe por qué muchas veces hay cosas, palabras, enseñanzas, palabras que Dios muchas veces tiene para nosotros y es como que no se cumplen, es como que no tienen un resultado en nosotros porque no reconocemos que viene de Dios? Aquí había gente con 3 condiciones y condiciones malas. Dice que estaban afligidos, que estaban endeudados. ¿Quién ha estado feliz cuando ha estado endeudado? ¿Quién salta de alegría cuando le llegan todas las cuentas? Yo creo que nadie. Esa gente estaba afligida, estaba endeudada y dice que estaban en amargura de espíritu. ¿Y por qué estarían así? ¿Qué es lo que trae una deuda? Y aflicción, ¿cierto? Es como que algo que siempre anda detrás de uno. Lo llaman, lo pinchan. ¿Será al que le debo? ¿No es eso lo que pasa en la vida real? Lo llaman de la tienda, lo llaman del banco, lo llaman de acá, lo llaman de allá. Le vamos a cortar esto. Oiga, tu boleta está por vencer. Esa gente estaba en una cueva escondida. David, ¿por qué llega ahí? Llega a esconderse a esa cueva. La diferencia es que David, escúcheme bien, en David había un plan de Dios para el pueblo. En David no había un plan de Dios para él, había un plan de Dios en él para el pueblo de Dios. Y David llega a ese lugar, escúcheme bien, y dice que había consigo y tuvo como 400 hombres. Estos hombres de los cuales habla la Biblia son los valientes de David. Es el ejército que David tuvo. Y uno cuando se pone a pensar en la condición que estaban, y por qué la Biblia más adelante dice que este fue el ejército de David, gente de renombre que hizo hazañas. Uno dice, ¿cómo pudieron hacer eso si en la condición que los pilló David? ¿Sabe por qué? Porque esta gente reconoció algo en ese David que llegó a esa cueva. Escuche bien. Por eso dice, y fue hecho jefe no se hizo David jefe, sino que ellos reconocieron algo en David. ¿Y qué es lo que había en David? Había una palabra, había una promesa. Estaba, escúchame bien, la unción, que es el poder del Espíritu en David, porque dice que vino el Espíritu Santo sobre David cuando fue ungido. Nosotros la unción muchas veces pensamos que es algo que no sé, porque que la persona tiene que levitar. No, el Espíritu Santo es trabajando en mí, trabajando también en usted. Amén. Esa es la unción, es el Espíritu Santo en nosotros. Acuérdese siempre de eso. ¿Ya? Y es el Espíritu Santo el que nos da poder, el que nos empodera, por decirle así, para que cosas sucedan, no en usted, sino que a través de usted. ¿Sí? Por eso nosotros muchas veces centramos la vista solo en las personas y a veces nada ocurre en nosotros, porque la vista hay que centrarla siempre en Dios. Acuérdese que nosotros solo instrumentos somos en sus manos para que las cosas ocurran. Amén. Porque así usted y yo no idolatramos, sino que usted y yo, escúcheme bien, reconocemos la palabra de Dios en el hombre que Dios ha puesto ¿para qué cosa? Para sacarnos de la aflicción, para sacarnos de la deuda, y escúcheme bien, y para sacarnos de esa amargura de espíritu. ¿Y por qué ese hombre nos saca de ahí? Porque ese hombre tiene una palabra, un mensaje de parte de Dios para su vida. Y es esa palabra y ese mensaje el que va a tener el resultado y el poder para usted. ¿Ya? Mire, Dios antes de entregarle el reino a David le comenzó a enseñar muchas cosas claves para llegar a ser el mejor rey. Ya Dios le enseña muchas cosas para que David llegara a ser el mejor adorador, el mejor salmista, el mejor cantor, el mejor captador también de la presencia de Dios. Después de que Dios escoge a David, lo pasó por procesos que formaron el carácter para poder soportar el poder con el cual él iba a operar e iba a moverse en el nombre del Señor. Y es por eso que siempre, escuche bien, Dios siempre llama a alguien. Siempre que Dios llama a alguien, lo primero que hace Dios es pasarlo por proceso. Porque es imposible que usted pueda pasar o entregar algo que usted no ha pasado, que usted no ha vivido, que usted no tiene. ¿Sí? ¿Por qué un padre puede enseñarle al hijo? Porque tiene la experiencia. Le ha tocado quizás pasar por muchas veces por ese lugar, el proceso o el tiempo, la temporada por el cual el hijo está pasando. Por eso el padre puede enseñarle y darle un consejo. ¿Sí? Y Dios, cada vez que llama a alguien, lo va a pasar por proceso. ¿Sabe para qué? Para usarlo en favor de la gente, usarlo en favor de su pueblo. Lo que pasaba con David.
Por eso siempre que Dios llama a alguien, lo primero que Dios hace es pasarlo por proceso. Lo hace tener hambre, como dice la Biblia que le dijo Dios al pueblo de Israel. Te hice tener hambre, ¿sí? Para después le dice al final hacerte bien. Pero primero lo hizo, o sea, algo proceso, lo procesó, ¿ya? Y fueron tantos los procesos que David pasó en su vida que cualquiera que no fuera creyente diría, ¿cómo tanta mala suerte para David? Pasó tantas cosas. Le tocó arrancar, Dios lo ungió y le empezaron a pasar cosas. Cualquier persona que no entendiese el proceso diría, ¿cómo tanta mala suerte para David? Y más encima arrancando y se le juntan 400 más con 3 tipos de problemas. ¿Se imagina usted con un montón de problemas y los que se acerquen a usted llegaran con 3 veces más problemas que usted? No es muy cómodo, ¿cierto? Usted está llena de situaciones y que le lleguen con más situaciones cuando usted lo que quiere escuchar es cómo poder salir de lo que usted está pasando, viviendo, enfrentando. Bueno, eso le pasa a David acá. A David le pasa que él llega a un lugar donde hay 400 personas con más problemas que los que él tenía. Y mire lo que hace el poder de Dios a través de David. Por eso que importante es buscar la voluntad de Dios. Qué importante es que usted y yo hablemos como Dios quiere que hablemos y nos comportemos como Dios quiere que nos comportemos, sin importar la situación, la circunstancia que usted y yo tengamos en nuestra vida. Nosotros muchas veces hablamos como vivimos, como lo que estamos viviendo. Muchas veces le hablamos a la gente conforme a lo que estamos pasando y no conforme a lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Decía yo, cualquiera que fuera creyente diría como tanta mala suerte, porque a todo el que Dios llama lo pasa por esos momentos. Hay alguien con deuda, hay alguien con aflicción de espíritu. Yo creo que todos nosotros en algún momento pasamos por situaciones así, ¿sí? Nos pasamos por situaciones en nuestra vida que son similares a la de David. Imagínense lo que significa estar huyendo o estar siendo perseguido por alguien más fuerte que usted. Imagínense lo que es eso. Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Más de alguien ha recibido una llamada de la tienda, del abogado de la tienda, del banco, del abogado del banco. Ese es alguien más fuerte que usted, que de alguna manera tiene más poder humano para de alguna forma perseguirlo. Y eso, ¿qué es lo que trae a nosotros? Trae aflicción de espíritu. Nos preocupa, nos deja en una situación, como dice acá, con amargura de espíritu, de cómo lo voy a hacer, qué hago, cómo hago esto para poder salir de ello. Bueno, y Dios siempre va a tener un David para su vida. El tema es que ustedes, para poder salir de esa situación, tienen que tener un corazón también para reconocer. Escuche bien, para reconocer. Porque si nosotros no reconocemos lo de Dios en una persona, el que no reconoce de alguna forma desecha, desconoce. Le decía, imagínese lo que significa estar huyendo o estar siendo perseguido por alguien más fuerte que usted. Le aseguro que usted estaría deprimido, angustiado y sintiéndose solo y abandonado, a lo mejor como pasaba con esta gente que estaba acá. Y a lo mejor probablemente pensaría que Dios se olvidó también de usted. Imagínese esa condición. Y para completar ahora, que vengan buscando los 400 personas peores o en peor situación que usted. Así estaba David. Imagínese qué clase de ánimo podría usted recibir de ellos. 400 endeudados que solo piensan en todo lo que han perdido. Imagínese, es muy difícil recibir una palabra de ánimo de 400 personas que han perdido más que usted. 400 afligidos cuyos corazones ya no encuentran razones para seguir adelante. 400 endeudados en amargura de espíritu que tal vez solo querían compasión. 400 amargados. Quiero colocarlo en el contexto para poder que usted y yo entendamos lo que Dios quiere hacer hoy día. 400 afligidos, endeudados y con amargura de espíritu que tal vez solo querían, le decía, compasión. 400 amargados que solo sabían quejarse de la situación. Escúcheme bien, y esos 400 que estaban con todos esos problemas y todas esas situaciones hacen de jefe a David.
¿Cuántos quisieran estar enfrente de 400 endeudados, afligidos cuántos quisieran tener un ejército así? ¿Sí? Bueno, muchas veces esa es la condición con la cual llegamos espiritualmente nosotros acá. Que no nos damos cuenta, que muchas veces estamos tan acostumbrados a los problemas, a las situaciones, pero muchas veces nosotros llegamos acá con esa situación, con esa condición. Sí, llegamos a la iglesia, llegamos a buscar de Dios, pero necesitamos aprender algo nosotros. Y ese algo que necesitamos nosotros es aprender a reconocer lo que Dios coloca en el hombre de Dios para que usted, esa palabra, pueda tener un buen resultado, un fruto en su vida. Porque no se trata del hombre de Dios, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de él. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Jesús va al Jordán y Juan le dice, bautízame tú? ¿Qué es lo que hace Jesús? Porque ahí dice el libro de Juan que había un hombre puesto por Dios, que era menor que Jesús, que Juan daba testimonio y decía, no, detrás de mí viene uno mayor que yo no soy digno ni siquiera de desatar el encordado de su calzado. ¿Se acuerda? Pero ¿qué es lo que hace Jesús cuando llega donde él? Escúcheme bien, porque ese hombre, ¿qué pasaba? Estaba puesto por Dios en ese lugar. ¿Para qué estaba puesto por Dios? Para allanar el camino, enderezarlo, aplanarlo, emparejarlo, facilitarlo. Y cuando Jesús llega a él, Jesús le dice, Juan le dice, oh, bautízame. Cuando le toca, se gana la pila y le toca el lugar, le dice, bautízame. Y Juan le dice, no, bautízame tú a mí, le dice. ¿Y se acuerda lo que le dice Jesús? Le ordena a Juan, le dice, hácenlo para que se cumpla lo establecido por mi Padre. Y Juan recién hablaba de que había otro que era mayor que él, porque algo pasa cuando usted reconoce, pues. Cuando usted reconoce lo que Dios quiere hacer a través de ese hombre de Dios, ¿sabe lo que sucede? Lo que Dios tiene para usted se empieza a manifestar en su vida. Por eso que hay cosas que empiezan a cambiar. Hay situaciones que empiezan a ser transformadas. Hay lugares o ambientes o posiciones o no sé. Hay cosas que empiezan a ser cambiadas en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que empezó a suceder con estos 400 hombres? 400 hombres que tenían tres condiciones, escúcheme bien, malas, muy malas, por eso estaban escondidos en una cueva. Pero llega un hombre que cargaba una palabra porque en él estaba la bendición de Dios. Acuérdese que Dios lo había ungido a él por medio de Samuel para ser el próximo rey de Israel. Él no había sido rey todavía, pero cargaba algo de Dios. Escuche, cargaba algo de Dios que tenía poder para sacar a estos hombres de la condición que estaban. Por eso le decía, imagínese a David diciendo, soy el jefe de los endeudados, de los afligidos y los amargados. Y no eran 2 o 3, sino 400. Imagínese David diciendo, bueno, tengo un ejército de amargados, de afligidos y de endeudados. ¿Se imagina a David diciendo así? Bueno, así es como yo oro por su vida. Le digo, Señor, tú has enviado buena gente. Señor, allí en tu casa hay hijos tuyos, hay hombres y mujeres, Señor, que creen a tu palabra, por eso han llegado a tu casa, delante de tu presencia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos escúcheme bien, para transmitir la gracia, el favor y la bendición de Dios sobre ustedes. Por eso cuando usted viene con un problema y usted lo conversa, ¿qué es lo que hace su pastor? Su pastor ora por usted. ¿Sabe por qué? Porque yo creo, esa es mi fe, esa es mi confianza. Creo y sé que Dios me llamó. ¿Sabe para qué? Para hablarlo de Dios para su vida. Para poder orar y soltar los pensamientos, lo bueno que tiene Dios para ustedes. Eso fue lo que pasó con David. Yo creo que a David le tienen que haberle preguntado, David, ¿qué te pasó? ¿O por qué llegaste aquí donde estamos nosotros? Y me imagino que David tiene que haberle contado el testimonio de él a esa gente que estaba ahí. David tiene que haberle dicho, no, yo estaba cuidando ovejas y bueno, me mandaron a llamar de mi casa, no me consideraban, pero vino el hombre de Dios y el hombre de Dios dijo que Dios tenía esto para mí y por causa de lo que Dios tiene para mí, yo estoy viviendo también lo que estoy viviendo. Me imagino que él le habrá contado eso para que aquellos lo hayan hecho jefe. Escúcheme bien, jefe de ellos. Claro, ellos tienen que haber conocido o parte de la historia de David. Por eso la importancia de reconocer lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si reconocemos, recibimos. Diga conmigo, recibimos. Claro, recibimos. Cada vez que usted viene a este lugar y usted no viene a mirar al pastor. Usted viene a buscar una palabra de Dios. Una palabra de Dios que el pastor orando, buscando, escúcheme bien, de parte de Dios, busca para poder entregarle a usted para que ya no sea la palabra del pastor, sino lo que Dios quiere hacer en la necesidad que usted tiene en su vida. 400 endeudados que creían que Él los podía ayudar.
Si usted tuviera que escoger un ejército para defenderse, ¿usted escogería a unos afligidos, endeudados y con amargura de espíritu para hacerlo? Yo creo que no, ¿cierto? Nadie escogería a alguien así. ¿Sí? Yo creo que si tuviera que ir a una guerra, yo no escojo a los amargados. No escojo a los que están con aflicción de espíritu y con deuda, sino que busco a vista humana a la gente de renombre, a la mejor. Escúcheme, Dios coloca a David en un lugar donde había una necesidad. Y usted y yo tenemos una necesidad cada día. Usted y yo tenemos esa necesidad de que Dios nos saque, Dios cambie esa situación, que Dios nos saque de esa situación, de ese problema, de esa circunstancia en la cual usted y yo enfrentamos, estamos viviendo. Por eso llegamos a este lugar, porque creemos que Dios siempre va a tener una palabra para sacarnos de esa situación. Y cada vez que usted llega con un corazón dispuesto a buscar del Señor, a recibir del Señor, creyendo que Dios lo puede sacar de lo que usted está viviendo, usted va a recibir lo que vino a buscar. ¿Sabe por qué lo va a recibir? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Porque Dios conoce lo que usted y yo necesitamos, pero Él necesita que usted y yo también, escúcheme bien, reconozcamos lo que viene de Él. ¿Sí? Porque yo no puedo recibir algo de Dios que yo no reconozca. Escúcheme bien, ¿cómo voy a recibir de Dios si yo no reconozco? Si no reconozco a Dios en mi vida. ¿Cómo voy a recibir algo de Dios si yo no reconozco lo que Dios ha puesto para mi vida? Escúcheme bien, para hablar a mi casa, para hablar a mi familia. Por eso la importancia de cuando usted y yo nos acercamos a Dios, dice la Biblia, lo hagamos creyendo que Él está ahí. Creyendo que le hay, dice la Biblia. Porque si usted cree que le hay, que Él está ahí para hablarle, dice que usted y yo seremos galardonados. O sea, habrá una respuesta para lo que nosotros también buscamos. Definitivamente no sería una buena idea buscar amargados, afligidos y endeudados para tomar como un ejército. Definitivamente eso no sería una opción. Si usted estuviera deprimido, no buscaría a otros que estén iguales o peor que usted para poder salir de lo que usted vive. Me imagino que usted no lo haría. Por eso usted hoy día está acá. Porque acá, escúcheme bien, acá quizás llegamos todos con situaciones. Pero aquí, ya, cuando hablo acá, hablo en la presencia del Señor. ¿Sí? Pero aquí, escúcheme bien, hay una respuesta para usted salir de eso. Hay una palabra de parte de Dios para usted poder recibir no consuelo, sino que fortaleza también para poder ponerse de pie y poder, escúcheme bien, activar lo que Dios también ha puesto allí en su vida. Porque estos hombres que estaban así eran los que estaban con Saúl anteriormente. Era gente del pueblo de Dios, era gente que estaba en el ejército de Saúl, pero que tenía situaciones las cuales no podían superar, las cuales necesitaban ellos tener una palabra para que algo cambiara en sus vidas. Cosa que con Saúl no sucedía, sino que tuvo que suceder con aquel hombre que Dios ungió, escúcheme bien, para ponerlo por rey en su pueblo. Por eso le decía, buscaríamos a lo mejor gente que tuviera un mejor ánimo que nosotros. Alguien que a lo mejor me diga que no hay problema que Dios no pueda solucionar. A esa gente buscaríamos nosotros. Pero muchas veces Dios usará medios que no entenderemos para mostrarnos su poder. Escuche bien, Dios mostrará medios que no entendemos para mostrarnos su poder. Por eso le decía yo, al final vamos a orar por las deudas y muchos a lo mejor dirán, pero ¿cómo eso vamos a orar por las deudas? Sí, pues, porque necesitamos buscar a alguien que tenga el poder para sacarnos de la situación de la cual usted y yo no podemos salir. Y cuando hablo deuda, no hablo solo de lo material, sino de todo lo que nos aflige o nos oprima a nosotros en la vida. Y es aquí, en la cueva de Adulam, donde se formaron, escuche bien, los valientes de David. Es aquí, en la cueva de Adulam, en donde se formaron los valientes de David. Es aquí en donde tú te formas. Es aquí en donde tú traes tus situaciones y Dios las mejora, Dios las cambia. Claro, y cada vez que tú vuelves, volvemos con situaciones y Dios nos va enseñando a cómo sacarlas, a cómo superarlas, a cómo vencerlas en nuestra vida. Por eso usted después, ¿cómo llegó a la iglesia? Con problemas. ¿Cómo llegó a la iglesia? Con situaciones. ¿Cómo conoció a Cristo? Hermano, cuando no había esperanza de nada. Sí, pero a medida que va pasando el tiempo y usted va abriendo su corazón a lo que Dios tiene para su vida, usted se va transformando en un soldado, en un guerrero, en un hombre y en una mujer de Dios.
Claro que lo oprimía antes, lo afligía antes, lo tenía atado antes, ya no lo ata, no lo oprime ni lo aflige. ¿Sabe por qué? Porque usted aprende a batallar, usted aprende a enfrentar y a salir de las situaciones que antes no podía. Por eso hay gente que usted la conoció calladita y hoy día no, no, amén, sí Señor, no, vamos. ¿Sabe por qué? Porque aprendió. ¿Sabe qué aprendió? Aprendió a pararse enfrente de las situaciones y aprendió a que las situaciones ya no lo pueden controlar más ni esconder más. Aquí en esta cueva de Adulam en donde se forman los valientes de David. ¿Y quién iba a creerlo? Pero fue cierto. La Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 8, verso 23 en adelante. Capítulo 23, verso 8 en adelante. Pasa que tengo 2 mensajes acá yo y le estoy dando la segunda parte en vez del primero. Por error pero Dios sabrá por qué. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. ¿Sabe cuáles eran esos? Los 400 que estaban, escúcheme bien, en aflicción de espíritu, endeudado, ¿sí? Y afligido. Mire lo que pasó con esos 400 hombres que tuvieron la capacidad de reconocer lo que Dios había puesto en David. Por eso es que es importante que tú reconozcas. ¿Sabes por qué? Porque el reconocer no me hace un bien a mí, le hace un bien a usted. Escúcheme bien, le hace un bien a usted. Qué importante es que tú aprendas a honrar. Porque el honrar lo único que va a hacer es que Dios a ti también te honre. ¿Sí? Por eso hay cosas, de repente nosotros pasamos años en la misma situación. Vivimos años en la misma circunstancia, como si el Dios que usted y yo alabamos, servimos, adoramos, no tuviera poder para sacarnos de ahí. Mire lo que pasa con esta gente que estuvo endeudada, afligida, escúcheme bien, y con aflicción de espíritu. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Dice Joseph Basebet, dice el tagnomita, principal, dice, de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. O sea, algo tiene que haber cambiado en este hombre para tener esa fuerza, ese ánimo y ese poder de matar a 800 hombres solo en una ocasión. Ese era uno de los afligidos, endeudados y con aflicción de espíritu. Mire, a 800 hombres, dice, en una ocasión, verso 9. Dice, después de Eleazar, hijo de Dodo, a Ahita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado, dice, y se habían alejado los hombres de Israel, 10. Dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, dice, y se quedó pegada su mano a la espada. Imagínense, mató a tanto que la espada no se la podían despegar después de la mano. Le estoy hablando de uno que estaba endeudado, de uno que ya no tenía fuerza para nada, de uno que estaba escondido, de uno que ya decía, no, hasta aquí llegó mi vida, de aquí yo no creo que me pueda parar, yo no creo que no voy a poder recuperar lo que tenía, yo creo que no voy a poder volver a vivir como antes vivía. De ese hombre le estoy hablando. Dice, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín de él. O sea, ¿qué hicieron todos los demás? Solo fueron a recoger el botín porque el hombre mató a tanta gente. Dios lo usó tan poderosamente, escúcheme bien, en favor del pueblo, que este hombre que era un afligido, un endeudado, uno que estaba con aflicción de espíritu, escúcheme, Dios pudo hacer con su vida. Verso 11. Dice, después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿Sabe qué representa eso? Puede representar mi casa, puede representar su familia, puede representar su negocio, puede representar su empresa, puede representar su emprendimiento. Dice que todos huyeron y él se quedó parado en medio de ese terreno, dice, lleno de lentejas. Escuche bien, 12. El pueblo huyó, dice, pero él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria. Escuche, le estoy hablando de lo importante de reconocer. Escúcheme bien, de reconocer lo de Dios. Lo importante de reconocer lo de Dios, porque
nosotros en medio de la situación, las circunstancias que estamos o enfrentamos, hermanos, Dios puede hacer cosas grandes en medio de nosotros. Por eso muchas veces usted no va a venir un ángel a hablarle a usted. ¿Me entiende? No va a aparecer una luz brillante y le va a decir lo que tiene que hacer. Dios va a usar hombres común y corriente. Escúcheme bien, común y corriente, pero que Dios ha puesto algo de Él en la vida de ellos para bendecir la vida de ustedes. Porque no es la bendición del hombre, es lo que usted reconoce de parte de Dios en Él. Porque cuando usted aprende a reconocer, usted recibe de Dios. Cuando usted no reconoce, por eso usted le da vuelta y pasan años y sigue igual. Sigue igual. El Dios o el Diosito para usted es el mismo, no cambia. No sucede nada especial. Siempre es lo mismo. Pero es diferente, escúchame. Es diferente cuando tú y yo reconocemos lo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios, lo que tú reconoces es lo que Dios coloca sobre tu vida. Sí, ¿cuántas veces dices, cómo me gustaría que un día Dios me usara como Él? Tienes que reconocer lo que Dios ha puesto en Él. Tienes que reconocerlo, porque no es del hombre, es de Dios. Sí, y lamentablemente Dios siempre va a colocar cosas en nosotros a través del hombre. Siempre Dios va a colocar, escúchame, una respuesta, una palabra, una salida a través del hombre. Jesús le dijo, hazlo, Juan, para que se cumpla lo establecido por mi Padre. Hazlo, le dice, siendo Juan mismo reconociendo minutos antes que el que venía ahora era mayor que él. Por eso la importancia de abrir tu corazón a la palabra de Dios. ¿Sabes para qué? Para que cuando tú salgas a enfrentar tu día a día ya no salgas como entraste. Ya no salgas como entraste, sino que salgas con una palabra, escúchame, que te dé el valor, la fuerza, la fortaleza, el poder, el respaldo para enfrentar tus situaciones y salgas victorioso en donde antes nadie podía hacerlo. Dice la Biblia, y mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria. Escucha bien, verso 13. Verso 13, vamos más rapidito ahí. Verso 13 dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. 14, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? 16, entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Dice, escuche bien, entonces los 3 valientes, ¿de quién está hablando? Los cuales ya no estaban así. Porque la Biblia dice, entonces los 3 valientes, bueno, no eran todos endeudados. Porque algo cambia cuando usted recibe de Dios. Algo cambia en usted, escúcheme bien, cuando usted recibe de Dios. Primeramente cambia su condición espiritual. Escúcheme bien, cambia su manera de pensar y cambia también su manera de hacer las cosas. Ya el temor no está, sino que está la voluntad de Dios, el reconocerlo de Dios. Escúcheme bien, eso está en nuestras vidas para hacer cosas diferentes que antes quizás usted y yo no podíamos hacer. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, 17, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo de la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beber el agua, dice. Los 3 valientes, dice, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron eso. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Ya no habla de 3, ahora habla de 30. Escuche bien. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Dice, alzó su lanza contra 300. Estamos hablando de gente que estaba llena de situaciones como muchas veces lo estamos usted y yo. ¿Y cuántas veces pasamos tiempo lleno de situaciones? ¿Sabe por qué? Porque no venimos a buscar lo que necesitamos de parte de Dios para que nuestra condición cambie. No buscamos de Dios, o buscamos pero nos acercamos a Dios muchas veces mirando al hombre y no mirando lo que Dios ha puesto en ese hombre como canal de bendición para mi vida. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30.
Este alzó su lanza contra 300 hombres, dice. Contra 300, a quienes mató. Y ganó renombre con los 3. Por eso escúcheme. David, cuando llega a la cueva, no arranca de los endeudados, de los 400 endeudados, afligidos y con aflicción de espíritu. Sino que, escúcheme, él, a través de lo que sabía que Dios había puesto en él, él tenía la convicción que podía ser alguien diferente de esa gente. Él no arranca, él no dice, no, este sí, este no, no, sino que los 400 lo reconocieron. Escuche, y de lo que había en David, David ya había matado a un gigante. Y de lo que había en David, se transfirió también a esos 400 que estaban con estas tres circunstancias. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos le reconocieron. ¿Y qué reconocieron? Que era el hombre que Dios había puesto para cambiar la situación, la circunstancia de su pueblo. A quienes mató y ganó renombre con los 3, dice verso 19. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros, porque siempre hay gente, escúcheme bien, que está dispuesta a ir más allá. Siempre hay gente que está dispuesta, escúcheme bien, a hacer hazañas diferentes. Siempre hay gente que va a enfrentar desafíos diferentes, que se va a determinar a enfrentar desafíos diferentes. Dice después, vamos al 20, dice después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel. Este mató, dice, a 2 leones de Moab. A 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Escuche bien, y él mismo mató a un león en un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio, hombre de gran estatura, un gigante. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Estamos hablando de otro endeudado. O sea, escúcheme, el que a usted le vaya bien no es solo para usted, es para todo aquel que recibe de parte de Dios. Escúcheme, y nosotros de repente nos asombramos porque oye, el hermano que es bendecido, la hermana que es bendecida, la pregunta, ¿y qué pasa contigo? Si la palabra que usted escucha es la misma que escucha su hermano. ¿Sabe lo que pasa? Es que a lo mejor la recibimos con una expectativa diferente a con la cual la recibe el hermano. Y ahí es donde está el problema. Aquí los 400 que estaban, los 400 recibieron, uno con mayor fe, otro con menos fe, pero todos fueron gente de renombre. Todas fueron gente que hicieron hazaña. Escúcheme bien, y usted puede cambiar sus circunstancias si usted recibe de la palabra del Señor. Escúcheme bien, y por medio de la palabra de Dios usted aprende a enfrentar sus circunstancias. Usted puede hacer hazaña. Dios nos llamó para hacer cosas grandes nosotros. Dios nos llamó para mostrar su poder a través de nosotros. Pero nosotros necesitamos reconocer. Mire, es un acto tan fácil, pero tan difícil. Escúcheme bien, cuando estamos llenos de orgullo. ¿Sabe usted que un orgulloso no reconoce? No reconoce. Una persona que es orgullosa no reconoce. Y como no reconoce, escúcheme bien, no puede recibir. Por eso no hay crecimiento. Por eso se estanca. Y ahí en la comodidad están cómodos y no salen de ahí cuando Dios tiene tanto para darnos. Hay tantas cosas que Dios ha querido hacer y quiere hacer en nosotros que no las ha podido hacer solo porque usted no se ha decidido a creerle y a determinarse a servirle a Él. ¿Cuántas cosas hay guardadas en usted? Potencial que Dios ha puesto en su vida. Poder que Dios, que está ahí como una bomba de tiempo a punto de explotar, pero no explota porque usted no se determina, no le da espacio, no le da lugar a que eso suceda. No le da lugar. Hermano, obviamos cosas que son tan simples, escúcheme bien, tan simples pero tan poderosas en el reino de Dios. Cosas tan simples como es la honra, como es el reconocer. Lo olvidamos porque ignoramos, desconocemos las escrituras. El primer mandamiento con promesa es el sexto de la Biblia. Y es el primero con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Dice, ¿para qué? ¿Cierto que sí? Para que tus días sean alargados
para que cuando usted se encuentre en una situación difícil, usted le diga: Señor, acuérdate de lo que dice tu palabra. Señor, acuérdate de mí. Escúcheme bien, y algo suceda en usted en medio de ese tiempo de aflicción, en medio de ese tiempo de opresión, en medio quizás de ese tiempo de endeudamiento. Algo cambie, algo pase. ¿Por qué no sucede? ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de algo tan simple, pero que debemos hacer para que caiga el orgullo, la soberbia cada día de nosotros y podamos estar siempre humillados bajo esa poderosa mano del Señor. Mire, algo tan simple que es amar a nuestro padre, a nuestra madre. Porque yo si le pregunto, ¿quién ama a su papá, a su mamá? Todos lo amamos. ¿Quién lo honra? Todos lo amamos. Pero ¿quién los honra? Y eso es en el área familiar. Escúcheme bien. Y espiritual igual. Claro. Y en el área espiritual. Nosotros, escúcheme bien, los padres no buscan honra, los padres aman. ¿Sí o no? Porque usted lo vaya a ver o no lo vaya a ver, o vaya a ver una vez a las 500. Ahí está esperándolo siempre cuando usted le avisa con algo. Y si no le avisa, hace lo que sea para hacer algo diferente, ¿no? Porque a él no está esperando honra, él a usted lo ama. Así es Dios con nosotros. Dios, escúchame, así es Dios con nosotros. Él te ama porque te ama. Él me ama porque me ama. Pero hay algo más para los que le honran, pues. Dice la Biblia que Él también les honrará. Hay algo más, pues. Y eso es lo que usted y yo necesitamos comprender. Por eso nos cuesta salir de ciertos ambientes muchas veces. De ciertas cosas en nuestras vidas. Y es porque necesitamos, escúcheme bien, oír la palabra, atesorarla y ponerla en práctica. Porque así viene la bendición de Dios sobre usted, dice Deuteronomio 28, 1, 2 y ahí en adelante. Pues. ¿Qué hicieron estos hombres que estaban en esa cueva? Reconocieron y pusieron a David por jefe. Eso es reconocer. Porque David dijo: no, yo voy a ser su jefe. No. Dice que ellos lo reconocieron. Por eso es que cada vez que tú reconoces, algo, escúchame, se suelta sobre ti. Hay una transferencia. Cuando usted reconoce, hay una transferencia, porque esto no es natural, es espiritual. Y cada vez que usted reconoce, hay un mayor poder, y esas cosas que antes no podía vencer, ahora las vence. ¿Sabe por qué? Porque dice el sexto mandamiento: y todo lo que tú hagas te irá bien. No solo, escúchame bien, se alargarán tus días, sino que en lo que hagas en esta tierra, eso quiere decir que Dios también estará contigo. Que Dios también estará contigo. Aquí le estoy hablando de gente que estaba con situaciones así como estamos usted y yo. De gente que estaba con situaciones así como muchas veces las tenemos nosotros. Verso 22. Esto hizo Benaía, dice, hijo de Jodiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Verso 23. Dice, fue renombrado entre los 30. Mire lo que dice acá. Y cada palabra tiene un sentido. Dice, pero no igualó a los 3 primeros. Se da cuenta que todos fueron gente de renombre. Pero usted es el que, escúcheme, el que se determina hasta dónde usted quiere llegar. Es usted. Es usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios, si usted abre su corazón a Él, Dios va a colocar lo que usted necesita. Ya, eso es uno. Pero si usted se determina a hacer lo que Dios colocó en usted, será usted el que decida el lugar a donde usted va a llegar. Los gigantes que quiera vencer, escúcheme bien, o las metas que quiera alcanzar. Será usted. Porque esto Dios, escúcheme, lo tiene a través de una palabra. Uno es el David, figurativamente hablando acá. Pero es usted el que tiene que abrir su corazón a lo que Dios le habla en este momento. Porque esto no tiene que ver con David, tiene que ver con un propósito de Dios para el pueblo de Dios a través de un David. Con un propósito de Dios para usted a través de lo que Dios le habla por medio de las palabras que yo tengo para usted en esta mañana. Dice, fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. De 400 hombres valientes que habían sido endeudados, afligidos y amargados, encontramos en esta escritura a 3 hombres valientes capaces de entrar hasta lo más profundo del campamento de los enemigos. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que estos hombres
creyeran, escúcheme bien, ¿qué fue lo que hizo que hombres que creían que no valían nada pudieran lograr tan grandes hazañas? ¿Qué fue lo que hizo que gente como usted y yo, escúcheme bien, que creyeron a una palabra, que estaban en una condición contraria, pudieran llegar a lograr cosas tan grandes como las que lograron? ¿Qué fue lo que hizo eso? ¿Qué fue lo que pasó en la cueva de Adulam que cambió, escúcheme bien, la manera de pensar y de vivir de estas personas? ¿Qué fue lo que pasó? Diga conmigo, reconocieron lo de Dios en David. Y ellos lo hicieron su jefe, su líder. O sea, cuando dice lo hicieron su jefe, escúcheme bien, se determinaron a escuchar lo que venía de él, lo que salía de él. Claro, porque no lo miraron. No, es por lo que David seguramente les habló en esa cueva. David fue un hombre que con su vida buscó y amó la presencia de Dios y la voluntad de Dios en todo lo que hacía. Escucha bien, David buscó no solo con sus hazañas, sino que con su testimonio amar a Dios. Lo cual hizo posible que esos 400 hombres fueran diferentes. Escucha bien, con su testimonio agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, lo cual hizo que esos 400 hombres que estaban con tres condiciones llegaran a ser gente diferente. David fue un hombre que amó a Dios. David fue un hombre que entendió el valor, escúcheme, de la voluntad de Dios para su vida. Por eso estos 400 hombres afligidos, endeudados y con amargura de espíritu, llegaron a conocer a Dios, convirtiéndose en hombres valientes y en hombres de fe para lograr esas grandes victorias. Eso fue lo que hizo David, escúcheme bien, en esa cueva. Fue manifestar lo que había en él. Me imagino que hablar lo que Dios le había dicho, para que aquellos hombres que estaban en esa situación pudieran recibir de Dios también y cambiar su condición de vida. El hombre que para muchos no tenía ninguna característica, ¿se acuerda David? Pequeñito, un poquito de oveja. La Biblia dice que su familia y todos los que estaban llenos de problemas se juntaron con él. Porque cuando llegamos a la casa del Señor, acá no llega nadie sin problema. Acá todos llegamos con situaciones. Y llegamos delante del Señor porque sabemos que no tenemos dónde más recurrir. No hay nadie que pueda sacarnos de lo que estamos viviendo, pasando o enfrentando. Aquí es raro el que llega bien en todo. No, todos tenemos en algún área de nuestras vidas situaciones. Necesitamos en algún área la ayuda del Señor, que algo cambie en esa área que nosotros a lo mejor por años no hemos podido cambiar. ¿Y qué es lo que hace que eso cambie? Que usted abra su corazón a aquel que Dios ha puesto para colocar una palabra allí en su vida. Porque eso fue lo que pasó con esta gente. Esta gente cambió su situación, su condición, porque Dios transformó e hizo algo en ellos, en el lugar donde estaban escondidos. ¿Cuántas veces llegamos con una situación a la iglesia y ojalá que nadie nos vea? Yo llegué así a la iglesia. Bueno, pastora, con aflicción de espíritu, a lo mejor no endeudado, pero y me escondí en el rincón. Y en ese rincón Dios me fue a sacar. Me dijo, yo a ti te quería, y yo estaba agachadito. Pero ¿para qué Dios nos saca ahí? Nos saca. ¿Para qué Dios nos toma ahí? ¿Sabe para qué? Para hacer y cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Claro, porque Dios ahí usó un David para decirme lo que Dios había hecho con él y lo que haría conmigo. Y desde ese día yo ya no volví a ser la persona que antes era. O sea, el que estaba con aflicción de espíritu, ¿sí? El que tenía las características a lo mejor de aquellos que de esta historia de David. Escúcheme bien, ya nunca más volvió a tener esas características porque Dios, escúcheme bien, fue colocando algo en nosotros para enseñarnos a enfrentar las situaciones de una manera diferente y con armas diferentes. El hombre que no tenía ninguna característica para muchos, pero que sí tenía la promesa, empezó a hacer de los afligidos, de los endeudados y de todos los que se hallaban en amargura de espíritu gente diferente.
Y eso es lo que Dios busca hacer con usted en este lugar. A lo mejor usted en mí no haya una característica o algo bueno para usted. Escúcheme bien, pero aprenda a ver a Dios a través de ese hombre en favor para su vida. Porque David quizás chiquitito, imagínense, había gente del ejército de Saúl, esos 400 eran del ejército de Saúl, de aquellos que en un momento se hallaron sin herrero, dice la Biblia, sin que alguien fabricara armas para ellos, para poder ellos cumplir su función de guerreros, de soldados. Estaban escondidos, endeudados, con aflicción, no sabían qué hacer. Imagínense ver llegar a unos chiquititos, dice la Biblia, porque David era chiquitito, menudito, bonito, dice hermoso parecer, pero chiquitito. Escúchenme bien, verlos llegar y ellos tremendos hombres, porque los soldados antes se caracterizaban por ser los más grandes. Verlos llegar y lo miraron, escúchenme bien, pero no vieron lo natural de David. Vieron lo que Dios había puesto en él. Él estaba ungido por Dios, escúcheme bien, es ungido por Dios para dar libertad a su pueblo. Para dar libertad a su pueblo. Y para eso dice Isaías 61, que Dios nos ha ungido. Escúcheme bien, para eso el Espíritu del Señor está en nosotros. Para eso nos ha ungido. Para llevar buenas nuevas a su pueblo. Para usted que está con una situación, sea en el área familiar, laboral, personal, económica, escúcheme bien, usted pueda salir de ahí porque Dios no lo quiere ahí a usted. Dios a usted no lo quiere ahí, Dios lo quiere a usted haciendo hazaña. Dios lo quiere a usted haciendo hazaña. Estos 400 hombres estaban literalmente ya en el suelo. Y lo que Dios hace por medio de ese hombre es sacarlo de ahí para llevar a manifestar su poder a través de ellos. Por eso esto queda plasmado allí en la Biblia. Para que usted y yo aprendamos de él, que Dios de lo imposible, de ese problema en el cual tú estás, que a lo mejor parece que no tiene salida, Dios puede hacer algo glorioso a través de él. Puede hacer algo glorioso a través de qué? Solamente a través de que tú aprendas a reconocerlo de Dios. A acercarte a Dios creyendo que Dios está ahí para responder a tu petición. Creyendo que Dios está ahí para traer respuesta a tu problema. Por eso cuando usted venga a este lugar, entre por esa puerta, tiene que entrar creyendo en que Dios ya tiene la solución para lo suyo. Escúcheme bien, tiene que entrar creyendo. No importa que usted lo vea imposible, tiene que entrar creyendo, porque no lo va a hacer usted, lo va a hacer el Señor. Lo que usted y yo tenemos que hacer es creer. David tenía y llevaba la promesa de Dios. Por eso que David desarrolló en ellos algo muy diferente a lo que había hecho Saúl en ellos. ¿Cuántas veces usted ha llegado de un lugar? Escúcheme bien. Y muchas veces porque ve algo diferente no lo acepta. Cuando eso que muchas veces nosotros hemos recibido no nos ha ayudado muchas veces a avanzar al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Por eso que todo aquel que quiera llegar al propósito que Dios tiene va a tener que dejar caer lo que sabe para recibir lo que Dios tiene para él. Porque Dios con una palabra puede cambiar la vida de alguien. Escúcheme bien, con una palabra Dios puede cambiar la vida de alguien. Y con una palabra Dios te puede acelerar todos esos años que estuviste estancado, detenido allí. Una palabra tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Por eso la importancia de aquello. David empezó a hacer de ellos gente diferente. Tanto así que dice la Escritura en el capítulo 23 que ya no son los endeudados, sino que leíamos, ya no son los afligidos ni tampoco los amargados, sino que dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Ya no son los endeudados. La Biblia le cambió el nombre. La historia dice que eran de endeudados, afligidos, con aflicción de espíritu. Ahora son valientes. Porque eso es lo que Dios hace cuando tú recibes de Dios. Escúchame bien, porque lo de Dios tiene poder para cambiar tus circunstancias. Para cambiar tu circunstancia, tu manera de pensar, tu manera de vivir. Dios tiene ese poder. Dios puede hacer eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reconocer la palabra de Dios, reconocer lo que Dios tiene para nosotros, reconocer lo que Dios nos habla, mirar, llevar esa palabra a mi vida y decir, sí Señor, esto hay que sacarlo, esto hay que cambiarlo, esto tiene que salir, pero eso tienes que hacerlo tú. Eso tiene que hacerlo tú. Claro, eso tiene que hacerlo usted. Usted tiene que aprender a mirarse por la palabra, así como yo también tengo que aprender cada día a mirarme por ella y decir, Señor, esto no me sirve. Aprender a reconocer lo que no viene de Dios. Aprender a reconocer lo que Dios sí tiene para ti, para poder que haya una transformación en toda área de tu vida.
Estos mismos hombres que un día estuvieron asustados, afligidos, endeudados en la cueva, ahora se habían convertido en hombres valientes. En hombres valientes, porque eso hace la palabra en ti, te da poder, te empodera, te da fuerza, te levanta, te da vida. Te lleva a mirar tu circunstancia, tu situación con otra expectativa. Eso hace la palabra del Señor. No te dice, no hermano, espera en Dios. No, te dice, levántate, esfuérzate. Claro, la palabra de Dios no nos mantiene quietos a ver si Dios hace algo cuando hay algo que tú también y yo debemos hacer. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús pasó por enfrente de él. Y él preguntó, se interesó por lo que Jesús podía hacer en él. Bartimeo le dijo, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me habla? Tráiganlo. Escuche la disposición de Dios y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Que recobre la vista? ¿Ok? Así está Dios siempre con nosotros por su palabra. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pero Dios espera que usted y yo abramos nuestro corazón a Él. ¿Sabe para qué? Para que la palabra traiga eso que Dios ha preparado para nuestra vida. Por eso la importancia de usted recibir, reconocer lo de Dios. Si usted ve que le predican, recíbala. Porque la palabra no es para que nos guste, es para que vengan cambios a nuestra vida. Claro, la palabra no es para que nos sintamos bien, es para que produzca esos cambios que naturalmente en el hombre no se pueden producir. Hombres capaces ahora de enfrentar sus temores, sus amarguras, sus deudas. Estos hombres que solo se escondían en una cueva por causa de juntarse al de la promesa, escúcheme bien, al de la unción, al que Dios puso una palabra en él. Su mente cambió, su visión cambió y su condición también, porque ya no eran los afligidos, ya no eran los endeudados, ya no eran los amargados, sino que ahora ya eran personas diferentes, los valientes de David. Los valientes de David. Por eso que aquí cuando hay gente que recibe la palabra y empieza a recibir y empieza a hacer como recibe, su vida cambia. Sus actitudes cambian. Su valor cambia. ¿Y sabe por qué? Porque ese es el crecimiento que nos da Dios cuando usted y yo abrimos el corazón a la semilla que Él quiere colocar en usted. Claro, crece sin que usted se dé cuenta, pero crece, dice la Biblia. Ya eran valientes de David, hombres con la gallardía y con la valentía de enfrentarse a los obstáculos y vencerlos ahora. Gente que tuvo una condición ajena a lo que Dios quería, llegaron a ser hombres insignes por causa, escúchame bien, de reconocer lo que Dios había puesto en ese David que llegaba a esa cueva donde ellos estaban. Mire, termino con esta cita, 1 Corintios 1, 27 al 29. Dice la Biblia allí que sino que lo necio del mundo escogió Dios. A lo mejor David no tenía las características, pero Dios lo escogió. A lo mejor David no tenía el porte que tenían ellos, ni cargaba la lanza ni la espada que podían cargar ellos, pero Dios lo escogió. Y a lo mejor yo no sé todo lo que sabe usted. A lo mejor yo no conozco las áreas en las cuales se maneja usted, pero estoy convencido que Dios me puso en este lugar, escúchame bien, como canal de bendición para su vida. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer aquello que dice que es lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte en su propia presencia. Entonces escúcheme, cada vez que usted viene a este lugar,
Y usted reconoce en el hombre que Dios ha puesto frente a su vida para apacentarlo, para colocar alimento espiritual, palabra de Dios en su vida. Usted va a recibir no lo del hombre, va a recibir lo que Dios puso en él. Escúcheme bien, para usted. Por eso hay gente que va a entiende rapidito lo que se les habla. ¿Sabe por qué? Porque reconoce. Porque reconoce ni que no es al azar. Esto no es natural, esto es espiritual. Y si usted quiere crecer, usted necesita, escúcheme bien, reconocer. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a colocar por debajo de alguien. ¿Sabe para qué? Para que, dice ahí, a fin de que nadie se jacte en su presencia, sino que nosotros aprendamos a reconocer que necesitamos de los demás, que necesitamos del otro, que solo nosotros no podemos. No, pastor, yo me entiendo con el Señor, yo oro a Dios, no, no. Es que no es así. Es así y así. No sé si me entiende. No es así. Pero pastor, si Cristo rompió el velo, sí, pero tuvo que venir Cristo. Pues. Ahí. O si no sería usted y Dios. Y no usted, por medio de Cristo, a Dios. ¿Se da cuenta? Porque eso a nosotros nos mantiene humillados bajo la poderosa mano. Y eso a nosotros, escúcheme, nos permite crecer y desarrollarnos cada día hasta poder alcanzar la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nos permite llegar ahí. Por eso es que cada vez que usted reciba, escúcheme, de su pastor, del hombre que Dios le dio, lo que usted está recibiendo no es algo del pastor, es algo que Dios puso en él para usted. Ahí tiene que estar anclada su fe. Ahí tiene que estar anclada su fe, porque así usted no va a idolatrar al hombre. Usted va a honrar y exaltar a Dios por lo que Dios hace a través de ese hombre para su vida. ¿Sí? Muchas veces nosotros hay gente que ni le habla a los pastores. No le voy a poner ejemplo porque muchos se pueden sentir. Pero es como que parece que están levitando y no entiende que Dios nos ha llamado a servir. Si yo no sirvo, ¿cómo va a servir usted? Si la Biblia dice imitar la fe de vuestros pastores. ¿O no? Entonces nosotros por algo somos siervos, escúcheme, de Dios a través de ustedes, sirviéndole a ustedes. De Dios, por eso que es así, somos de Dios, pero es así. ¿Sí? Y si usted a mí me ve servir, si usted a mí me ve estar ahí, velando por usted, orando por usted, buscando de Dios para usted, usted tiene que aprender a imitar esa fe, pues, porque eso a usted le va a dar crecimiento. Eso usted lo va a sacar, escúcheme, de la situación que usted enfrenta o pueda estar viviendo. Póngase en pie, por favor. Hombres con aflicción de espíritu, hombres afligidos, más encima endeudados. Imagínense esas tres situaciones nosotros. Oh, qué complicado que sería, ¿no? Qué triste, qué doloroso. Pero muchas veces estamos así, escúcheme, solo por una sola razón, porque no queremos recibir el diseño que Dios tiene para nosotros y la forma que Él tiene para sacarnos de esas situaciones. Dice, y después de que David llegó ahí, ellos lo pusieron por jefe, lo reconocieron que había algo de Dios en él. Por eso ellos pudieron salir de esa situación, porque en David había una unción, había un poder, había sido ungido justamente para, escúcheme, para bendecir a Israel, al pueblo. Y para eso Dios nos ha puesto acá, para tener una palabra para ti, para tener un consejo de parte de Dios, no mi consejo, un consejo de parte de Dios para usted. Escúcheme, que no le va a desaparecer el problema a lo mejor en el momento, pero te va a colocar paz en tu corazón, va a colocar tranquilidad en tu corazón, y tú te vas a ir de aquí, a lo mejor con el mismo problema que llegaste, pero escúchame, con las herramientas, con la tranquilidad, la paz y la confianza de que aquello que estás enfrentando lo vas a superar, lo vas a pasar, porque eso es lo que hace Dios por medio de su palabra. Dios a David no le sacó a Saúl, le dio 400 hombres que estaban en una peor condición que él. Le dio 400 hombres que estaban en una peor condición que él, pero que él no miró la condición de aquellos hombres, sino que él entregó lo que Dios había puesto sobre él también. Y eso fue lo que cambió la condición. O sea, lo que Dios ha puesto sobre ti puede cambiar la condición de la situación de allá afuera.
Lo que Dios ha puesto en su vida puede cambiar el problema que usted está enfrentando hoy. Lo que Dios está hablándote hoy día es una respuesta para lo que tienes que salir a hacer, quizás cuando salgas de aquí o mañana cuando te toque enfrentar el día. ¿Te sientes así con una situación? Bueno, recibe esta palabra en nombre del Señor. Porque de ti depende el lugar que tú quieras alcanzar, las victorias que tú quieras tener o los gigantes que tú quieras derribar. De usted depende. Estos hombres que usted ve, nosotros hablamos de David, el que mató al gigante Goliat. Usted sabe que en la Biblia aparecen 5 gigantes y 5 de sus valientes mataron gigantes. O sea, hubo gente que hizo hazaña igual que David y a lo mejor más grande que David. ¿Sí? Pero David, ¿por qué suena, renombra? Porque él había sido ungido por Dios para colocar de lo que Dios había puesto en él, ahora también en esos 400. ¿Sí? Y yo creo que Dios va a colocar en ustedes lo que Dios tenga que colocar para enfrentar ustedes esa situación. ¿Sí? Pero cada vez que vengan a la casa del Señor, vengan con la convicción de que Dios tiene una salida, una respuesta, una palabra para ustedes. Escúcheme bien, para todo lo que ustedes tienen que hacer. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos hablas. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Padre, creemos, Dios mío, que tú no solo tienes, Señor, una palabra, sino también una respuesta para nosotros. Padre, creemos, Señor, que tu palabra no solo es fiel, sino que también es verdadera. Padre, y que cuando sale de tu boca, Padre, sale con un propósito. Y ese propósito, Dios mío, trae una respuesta también para nuestras vidas. Señor, yo doy gracias en esta tarde por tu palabra. Sé que por ella somos, Señor, Padre, enseñados, instruidos.